Qué carrera la que acabamos de vivir en Hungría, una carrera bastante entretenida, no con mucho sobrepaso, pero muy dinámica en el sentido estratégico, con bastante imprevisibilidad de lo que podría pasar, ¿no? Con una victoria de Norris, con lo justo, pero victoria merecida para Lando Norris, que le salió bien la estrategia. Por el lado del argentino Colapinto tuvo una largada complicada que ya empezó a limitar un poco sus chances, ¿no? Luego una parada excesiva en boxe, la estrategia tampoco en sí fue muy buena y la parada que más o menos lo que se habla, no hay cronómetro oficial hasta ahora, pero son 12 segundos de parada, recordemos la parada son 2-3 segundos promedio y una parada de 12 segundos evidentemente te condiciona en toda la carrera, así que la carrera con la Pinto luego en ritmo fue normal. No, quizás no tenía igual para sumar ya los puntos, seguramente no tenía chance, pero bueno, sí para estar un par de posiciones más adelante, quizás por delante de los Williams, pero no mucho más. Así que fue una carrera nuevamente complicada para Colapinto, que por lo menos terminó delante del clasificador con Gasly, que también se vio involucrado en maniobras medio peligrosas para Gasly. Pero bueno, una carrera complicada para Colapinto. Veremos ahora el parón veraniego, si se habla de vuelta de Polaron o no, se sigue Colapinto. Quizás los rumores se disiparon un poco últimamente de que sería reemplazado, pero bueno, veremos qué pasa con el parón veraniego, que son 3 semanas sin carrera. Luego vamos a volver para el Gran Premio de Holanda y posteriormente Italia. Dos circuitos bastante atractivos, mejor que Hungría, que a pesar de todo, vamos a ser sinceros, Hungría fue mejor carrera que Spa, que Spa fue bastante chata la carrera. Acá tuvimos estrategias, ¿no? Vamos a empezar repasando un poco lo que fue la carrera, partiendo desde el ganador, Lando Norris, que tuvo una largada muy complicada. Lando Norris que largó bien de hecho y intenta emparejarse con Piastri, pero Piastri no lo deja pasar. Y bueno, Lando Norris se queda bastante sin pista, bastante complicado y aprovecha a Russell y Alonso para ponerse delante de él. Luego de unas vueltas, Norris sobrepasa bastante sencillo a Alonso y con Russell no lo llega a sobrepasar. Empieza el juego estratégico, ¿no? Que es donde gana la carrera Norris, decidiendo ir a una sola parada, mientras que el resto fue a dos de lo de punta, ¿no? Hablando de Leclerc, Piastri y Russell fueron a dos paradas y en cambio Norris fue a una y ahí se definió la carrera. A medida que iban parando todo, tenía aire limpio, podía gestionar mejor los neumáticos y bueno, esa fue la estrategia ganadora de Norris, que se vio amenazado la victoria por Piastri. Fue la única amenaza quizás que tuvo Norris una vez que se vieron las cartas que iban a ir a una parada. Fue una buena jugada estratégica del equipo McLaren, que en este caso benefició a Norris, pero yo no creo que haya habido intenciones de ni una parte ni de otra, pero bueno, quizás con Piastri también podrían haber hecho la inversa y también ir a una sola parada y llegar al revés, ¿no? Que Norris llegue más exigido con mejores neumáticos que Piastri y sea al revés la pelea, pero bueno, es lo único que hay que reprochar. También no se sabía lo que pasaba con Leclerc, no le creían mucho a Leclerc y lo veían como amenaza, seguramente eso condicionó bastante la estrategia. Y esto lo estoy haciendo en caliente, apenas terminó la carrera, así que no sé lo que declaró Leclerc, que en la radio se lo escuchaba bastante frustrado, que hay algo que no sabemos qué es, si la estrategia, algo de la configuración, que él decía que iban a perder la carrera por eso, y luego fue peor, dijo, vamos a perder el podio por esto, que no sé lo que es esto, pero bueno, se cumplió el pronóstico del Monegasco, que quedó afuera del podio cuando venía dominando la primera parte de la carrera. Hay que destacar que hasta ese momento venía controlando bastante bien a Piastri, quizás manteniendo la posición en pista era fundamental para él y por la estrategia que hicieron lo perjudicó, que quizás quería ir a una sola parada o no sé, después vamos a ver lo que declara el Monegasco. Por el lado de Oscar Piastri, que fue segundo, tuvo gran parte de la carrera, mitad de carrera detrás de Leclerc haciendo la misma estrategia. Luego, cuando Leclerc hace la segunda parada, Piastri estira unas 5 o 6 vueltas más. Ahí es donde yo digo que estaba en la duda si podía haber continuado y hacer una sola parada o estirar, o estirar hasta el final. Ahí estaba la duda. Y bueno, deciden hacer la segunda parada. Le preguntaban al piloto, pero el piloto sin los datos es prácticamente imposible. Se supone que el equipo esto más o menos lo tienen que tener planteado. La estrategia de Piastri para mí siempre tiene que ser ganarle a Norris. No importa si gana la carrera o no. Vos querés salir campeón, tenés que terminar delante de Norris y esto no fue el caso.
Si no me equivoco, se van con 8 o 9 puntos de diferencia, cuando podrían haber sido 22 a favor de Piastri si hubiesen invertido las posiciones. Pero bueno, es un segundo lugar que, bueno, repasando un poco luego la carrera, cuando van a dos paradas y Piastri tiene mejor neumático que Leclerc, lo alcanza fácil, lo pasa bastante fácil en la misma vuelta. Incluso parece que Leclerc le sirvió para darle DRS, no fue rival para nada. Por más que no había tantas vueltas de diferencia en compuestos neumáticos, pero bueno. Tercero fue George Russell, el hombre invisible, como le suele decir todo el mundo últimamente. Una carrera que también estaba para el cuarto lugar, pero esto que no sabemos lo que le pasó a Leclerc, que luego fue sancionado justamente porque tratando de defender la posición con Russell se movió en frenada, cosa que evidentemente no se puede hacer. Fue sancionado y por eso vemos una diferencia mayor, pero bueno, que no terminó perjudicando en la posición final. Pero bueno, Leclerc se quedó sin ritmo luego de la segunda parada. ¿Por qué? No sabemos, pero bueno, eso fue lo que le pasó al monegasco. Y Russell que suma un podio, derrotando a Antonelli también, ¿no? Claramente. Pero bueno, Antonelli, que luego lo repasaremos, por lo menos llegó a la zona de punta. Así que bueno, un nuevo podio para Russell de la nada. Espetante, casi más se tocan, hay que destacar, entre Norris y Piastri en la anteúltima vuelta. Piastri ya un poco se tira de lejos y tiene que bloquear. Si se lo llevaba por delante, bueno, ganaba Russell. Y estuvieron bastante cerca. Fue la maniobra de mayor tensión entre el hombre de McLaren y no mucho más. Cuarto fue Leclerc, que como decíamos venía dominando hasta la mitad de carrera, venía dominando la carrera bastante bien, controlando a 2 segundos a Piastri toda la carrera. Y yo creo que lo que quería Leclerc es tener posición en pista, pero bueno, había algo de setup también, porque por más que tenga posición en pista, después el auto de Leclerc cayó en rendimiento notablemente, ¿no? Incluso hasta Alonso se le acercó que Alonso hizo una estrategia distinta y fue un gran resultado para Alonso. También vamos a mencionarlo ya que estamos con un quinto lugar que nunca se había amenazado en sí. Solamente una vez Verstappen estuvo adelante, pero Verstappen ya lleva fue a dos paradas Verstappen y Alonso a uno, ya lleva muchas vueltas con el neumático duro Verstappen. Y le preguntaron a Verstappen si podía llegar ahí hasta el final con esos neumáticos, dijo que iba a ser complicado y decidieron hacer la segunda parada. Esa fue el único momento donde Alonso, que gestionó magníficamente, eh, vio envuelto la posibilidad de perder su posición, ¿no? Su quinto puesto. Pero bueno, una buena carrera para el equipo Aston Martin en general, que pasa al equipo Sauber en puntos, se sitúa cerca de Williams con esta gran carrera que quizás muchos no la esperábamos sinceramente, pero fue una carrera sólida con un resultado merecido. Y bueno, hablando de merecido, también el sexto lugar de Bortoleto, hay que mencionarlo, que quizás se fue amenazado en cierto momento por Stroll, por un undercut que le tiraron, pero no mucho más. Gran carrera de Bortoleto, sólida, sólida, dando mucho que hablar este fin de semana y estas últimas carreras, ¿no? Así que hubo unos puntos para el equipo Sauber que al principio de temporada seguramente no se lo esperaban, pero bueno, ahora sí. Pierden la posición con el equipo Aston Martin si no me fallan los números en el campeonato de constructores, pero bueno, buenos puntos que igual suma el equipo Sauber, que en sus aspiraciones no estaba por pelear puestos en el campeonato de constructores seguramente, y se está dando. Séptima posición para Stroll, carrera bastante parecida a la de Alonso. Quizá en la largada se le complicó un poco, pero no mucho más para Stroll, que perdió en la largada con Bortoleto. Y bueno, una carrera bastante sólida. Fue octavo Lawson, que aguantó a Verstappen en la parte final, el envite final de Lawson, que está haciendo buenas carreras, está derrotando a Hayar últimamente en las últimas carreras, si no me equivoco. Así que bueno, Lawson, que lo veíamos de capa caída, muy cuestionado, con mucho hate de hecho, que se lo ganó también por la actitud que tuvo. Recuperando su nivel, quizás el nivel que esperaban del equipo Red Bull. Así que bueno, unos puntitos más para el equipo de RB, que no viene mal. Novena posición fue Verstappen con la estrategia de dos paradas. Quizás la primera parada fue la que más lo condicionó a Verstappen, que salió con tránsito. Y acá es un circuito sumamente complicado de pasar. Si hay un tren de DRS, por más que vos tengas mucha diferencia de neumáticos, se complica. Si no me equivoco, van a investigar la maniobra con Hamilton que tuvo Verstappen, que para mí lo fuerza además porque
Si bien no hay toque, Hamilton se va afuera para evitar el contacto para mí, pero bueno, vamos a ver si se investiga o no, pero una carrera para el olvido para Max Verstappen sin lugar a duda y para el equipo Red Bull. 200 carreras que lleva Verstappen, cumplió en este Gran Premio con el equipo Red Bull y no va a ser recordada seguramente con mucha felicidad esta carrera, ¿no? Carrera complicada para el equipo de Milton Keynes. Décima posición para Kimi Antonelli, largaba atrás, largaba 15 si no mal recuerdo. El equipo Mercedes jugó bien su estrategia, Kimi hizo quizás lo suyo, sumando un puntito que bueno, queda opacado por el gran labor de Russell, pero bueno, suma un puntito quizás para darle un poco de tranquilidad, pero bueno, veremos este parón, esperemos que le venga bien a Kimi Antonelli. Recordemos que viene Holanda y luego el Gran Premio de su casa de Italia y toda la presión que puede conllevar eso o toda la motivación. Veremos cómo lo toma Kimi Antonelli a estas vacaciones que va a tener. Posición 11 fue para Hachar. Bueno, como veníamos diciendo, Lawson lo viene superando en las últimas carreras o vienen por lo menos más parejo, cosa que no sabía al principio. Así que bueno, estuvo ahí de sumar un punto, pero no pudo. 12 Hamilton, carrera. Si la de carrera de Leclerc fue mala, imagínate de Hamilton que le sacaron vuelta, todo, una carrera complicada. Intentaba hacer una estrategia diferente, de ir a 2 paradas, pero poniendo el duro y medio. A una parada, perdón, la mayoría que fue una parada pusieron medio duro, o sea que es una estrategia totalmente inversa, pero no pudo adelantar Hamilton, complicado. Se lo vio en la maniobra con Verstappen a la defensiva, quizás uno de las maniobras más sobresalientes, y no mucho más para el británico, que estaba muy bajón, digamos, ayer luego de la clasificación y no creo que haya cambiado mucho el ánimo luego de esta carrera. 13 fue Nico Hülkenberg. Yo le dije que Nico hace estrategias que Dios sabe cómo las hace, pero escala posiciones. Si bien no le alcanzó para el podio, tuvo una sanción de 5 segundos por moverse en la carrera, que si apenas se mueve no gana nada, pero se mueve. Eso es verdad, así que bueno. Sin esos 5 segundos, ojo con Nico. Ojo con Nico que quizás dañaba un punto. Estratégicamente fueron los primeros en parar con Hülkenberg y tener aire limpio. Y bueno, y así fueron a 2 paradas, digamos, pero con una estrategia diferente, priorizando ir solo en pista o ser rápido cuando van solo. Así que fue una buena jugada estratégica que no le dio resultado en este caso, pero bueno, fue dentro de una carrera bien para Nico Hülkenberg. Una pena que se movió en la largada. 14 y 15 Sainz y Albon, perdón, no se esperaba mucho del equipo Williams y no hicieron mucho. Y jugaban sus cartas como pudieron, ahí jugando con los neumáticos, largando un neumático blando, poniendo medios, duros. Pero bueno, no pudieron ir para adelante. Lo mismo para Esteban Ocon, que fue 16. Yuki Tsunoda 17. Si la carrera de Verstappen fue complicado, imagínense la de Yuki Tsunoda también, que perdió una vuelta, ¿no? Yuki con los punteros, como es el caso de Antonelli para atrás, todo perdió una vuelta, así que carrera muy complicada para Tsunoda. Fue 18, como decíamos, Colapinto y 19 Gasly. Carrera de Colapinto que ya se vio mermada quizás en la largada. Luego fue un primer pit stop muy temprano. Luego la parada esa que hicimos de 12 segundos, así que muy mal la carrera de Colapinto. Gasly largó con una estrategia invertida quizás de ir con neumáticos duros para estirar un poco, pero tampoco le resultó. Se esperaba quizás un poquito más del equipo Alpine acá, pero bueno, no fue el caso, así que carrera para el olvido para el equipo Alpine. Y bueno, fue último Berman, que tuvo que abandonar, así que bueno, digamos que los últimos en pista fueron el equipo Alpine. Y bueno, sin mucho más voy dejando por acá el video. Dentro de 3 semanas vuelve esto, o 3 semanas de parones, 4, con el Gran Premio de Holanda y luego vamos a tener el Gran Premio de Monza. 2 carreras bastante diferentes, sí. Veremos qué es lo que nos tiene la lucha por el campeonato y si hay algún cambio en el mercado de pase, cosa que es poco probable. Así que bueno, voy dejando por acá. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.